A diario, en México nos están matando alrededor de 11 mujeres, desapareciendo a 6 y violando a 65. Entre 2015 y 2021 fueron asesinadas 24.230 mujeres en nuestro país, pero solo 5.718 casos fueron indagados como feminicidios, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Año con año, el feminicidio, violencia extrema contra las mujeres en razón de género, no ha dejado de crecer, como nos demuestran las cifras oficiales a continuación. En 2015 fueron 427. En 2016, 647. 2017, 766. 2018 sumaron 917. 2019, 973. 2020, 978. 2021, 1006. En síntesis, de 2015 a 2021, el feminicidio aumentó en un 121.6%. Siempre es un gusto estar con ustedes en Diálogos Feministas, estos programas, estos espacios que el Partido de la Revolución Democrática hace para ustedes en un esfuerzo de diálogo, de debate, este espacio donde podemos hablar de temas tan importantes como el que vamos a hablar el día de hoy. Por ahí de repente dicen, es que ya chole, es que siempre en redes sociales quieren hablar de lo mismo, es que se tiene que hablar de este tema, es que es importante decirlo, hablarlo una y otra vez hasta que de verdad se atienda, se erradique y se puedan hacer de verdad cambios y que las mujeres podamos ver que las cifras disminuyen. Vamos a hablar de la tipificación del feminicidio. Fíjense ustedes que de 2015 a 2021 las cifras han aumentado en un 121%. Hay nada más para que vean la importancia de hablar de este tema no una, sino las veces que hagan falta. Y para ello vamos a tener 3 invitadas expertas, extraordinarias mujeres que les voy a presentar a continuación. Me da mucho gusto saludar a Claudia Castelo Rebollar. Ella es secretaria nacional de Asuntos Electorales y Política de Alianzas, entre otras tantas cosas, feminista. Bueno, ¿qué no hace, secretaria? Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Gaby. Buenos días a mis compañeras de panel y un saludo a todo el equipo. Gracias por estar con nosotras y con nosotros en este programa. También saludo a Diana Cristal González Obregón. Ella es doctora en materia penal, defensora de derechos de las mujeres, autora de varios libros, por supuesto, en temas jurídicos, también un amplio currículum. Doctora Diana, me da muchísimo gusto saludarle nuevamente aquí en este espacio. Un placer, siempre es un privilegio estar en este hermoso e innovador programa. Y saludo también a mis compañeras panelistas y por supuesto a ti, mi querida Gaby. Un gustazo. Muchas gracias, doctora. Un placer saludarla. Como también me da mucho gusto saludar a Olga Luz Espinosa. Ella es maestra en Ciencias Penales, es actualmente diputada federal, secretaria de las Comisiones Legislativas de Educación e Igualdad de Género en Cámara de Diputados. ¿Cómo está? Me da mucho gusto saludarla, diputada. Buenos días, Gaby, y un saludo a todas las personas que nos están viendo. También saludo de manera muy afectuosa y sorora a las personas del panel. Muchas gracias, también de verdad que la saludo, celebro que estén con nosotras y también a ustedes, por supuesto, que se conectan y comentan este espacio que es para ustedes. Y bueno, como lo decía yo al principio, estas cifras que tenemos registradas desde 2015 a 2021, un incremento del 121.6% para ser más exacta con las cifras, y sigue creciendo. Lamentablemente es así, son cifras que en lugar de ver en decremento, pues vemos en incremento día con día, una situación que las mujeres enfrentamos todos los días. Por ello la importancia de insistir no solo en el tema, sino en la tipificación a nivel nacional del feminicidio. Todos los días asesinan a 11 mujeres, es la cifra que se tiene registrada, pero yo estoy segura de que ya nos quedamos cortas con esa cifra y que lamentablemente ha aumentado día con día y que probablemente sean más las que se asesinan todos los días. Yo quisiera preguntarles, en estos datos, vamos a comenzar, secretaria Claudia, con usted. 11 mujeres asesinadas todos los días, desaparecen 6 y violan a 65, diario, todos los días. Esta cifra tan cruel, tan fría, ¿me puede decir por qué?
Híjole, pues esa pregunta no tiene una respuesta fácil, mi querida Gaby. Saludo a todo el auditorio. Y quiero decir que básicamente podríamos decir que esto sucede porque seguimos viviendo en una sociedad patriarcal, machista, que permea incluso los poderes del Estado, los poderes del gobierno y de las instituciones. Y por ello las mujeres estamos padeciendo esta violencia extrema contra nosotras, porque por un lado existe un ámbito social machista y misógino, y por otro lado, las instituciones no se han transformado precisamente para que se acceda a la justicia por parte de las mujeres y además se cambie la mentalidad con la que se concibe las mujeres en la propia sociedad, la cultura, las estructuras sociales y las estructuras de poder. Entonces podemos decir en términos muy sencillos que esta violencia extrema contra nosotras existe porque la sociedad lo permite, porque no tenemos las instituciones adecuadas y no tenemos el acceso a la justicia que se requiere para poder castigar estos crímenes y violencias contra las mujeres, pero además existe una tolerancia social a la violencia contra nosotras y la hemos normalizado. Ese es el peor punto en este momento, en que ya no importa la crueldad, el número, la incidencia, se nos está convirtiendo en un panorama normal y eso no lo podemos permitir. Pero yo diría en principio que esas son las razones. Muchas gracias, secretaria. Diputada Olga, las autoridades, bueno, pues se resisten a investigar el asesinato de mujeres como feminicidio. Yo quisiera que me explicara, antes de entrar a la importancia de que se tipifique, a encontrar la diferencia, diputada Olga, ¿cuál es la diferencia entre un feminicidio y un asesinato culposo? Bueno, mira, creo que es una pregunta muy, muy interesante y que además va a romper paradigmas, porque a veces los compañeros hombres nos dicen, ¿por qué feminicidio y por qué a los hombres se nos tiene como en otro parámetro? El feminicidio tiene características especiales. Es un delito de odio contra las mujeres y hay una serie de causales que marca el Código Penal, tanto federal como el de los estados, en donde te determina cuáles son las características que son diferentes para que no sea un homicidio, como bien lo decías, un homicidio doloso. Un homicidio doloso. Mira, entre ellas, lo primero sería que la víctima tenga presente lesiones como de violencia sexual. Si me lo permite, son varias. Acá las tengo detalladas para que las personas que nos estén viendo sepan cuáles. Primero, que la víctima presente signos de violencia sexual, como te lo había dicho. Que la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes. Que existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia. Que haya tenido entre el sujeto activo del delito, es decir, el feminicida, y la víctima una relación sentimental o de confianza. Que existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho, que la víctima haya sido incomunicada y que la víctima haya sido expuesta en el momento que fue asesinada. Estas son las características que marcan el feminicidio y por eso es distinto a un homicidio como tal, porque en esto existe la intención de menoscabar también la dignidad de las mujeres. Esa sería la diferencia. Muchas gracias, diputada. Y teniendo este contexto, doctora Diana, me gustaría que nos explicara por qué es tan importante que justamente se tipifique y se juzguen los asesinatos de mujeres como feminicidios. Mi Gaby, tú sabes y las compañeras que soy abogada de María Elena Ríos Ortiz, una chica sobreviviente y valiente, que nos ha costado sangre lograr el avance de cada uno de sus derechos y de muchos otros casos que ustedes conocen, compañeras mías, de feminicidio que hemos logrado avance. Sabes que soy muy práctica como litigante y feminista y también experta en víctimas, preciosa, y les voy a decir algo aprovechando la fortuna que tengo a diputadas aquí. A ver, el problema está en que no está armonizado el delito de feminicidio en los códigos penales. Eso les pido por favor a las diputadas, que eso ya más que
Por eso están aquí las compañeras. Pero eso ya más que discurso, lo que urge es que se armonice, se regule y que ustedes sean nuestra antorcha para que esto pueda avanzar. ¿Por qué lo digo? Hemos batallado con más de 11 amparos, 4 repetidos, donde la defensa ignorantemente machista y misógina, con esta parte que decía la diputada muy bien, patriarcal, insisten en que un feminicidio es un homicidio doloso o es violencia familiar o son lesiones. Y aquí lo importante, lo dijo mi compañera que me antecedió, la compañera diputada, es que el feminicidio, lo que hemos logrado acreditar en las audiencias, es que tiene características que obligan a ver antecedentes con perspectiva de género. Les hablo como litigante. O sea, cuando yo voy a una fiscalía y piden actos de investigación a partir de un cadáver o a partir de las lesiones que tiene una víctima, no me sirven de nada. Yo tengo que buscar con perspectiva de género esta posibilidad de que entonces tengamos el análisis con actos de investigación y diligencia sobre los antecedentes, situaciones anteriores y posteriores y coetáneas al hecho. ¿Por qué? Porque las características, mi querida Gaby, para el auditorio de un feminicidio es que siempre el 90% de los casos que tengo en el despacho tienen relación de pareja. Hubo violencia sexual, hubo violencia emocional, hubo violencia psicológica, hubo violencia patrimonial. El problema está en que se desliga el feminicidio con estas características que se deben investigar y que acaba de decir amablemente la diputada, pero para encontrarlas tengo que hacer una labor investigativa y se requieren protocolos, Gaby, para poder identificar aquellas circunstancias donde en el 99.9%, más bien dicho, sí, de los casos, hay estas características de odio. Y Gaby, esto importante te lo voy a aclarar por algo. Es que mucha gente cree que el odio es como, te odio. No, o sea, el odio se identifica con pericial en psicología, pericial en antropología social, con la pericial en criminología, con la pericial en criminalística, con la pericial en medicina forense, con la pericial en psicología forense. O sea, estas partes de investigación me permiten decir, hubo violencia, hubo patrimonio lacerado, hubo violencia patrimonial, etc. Ahora bien, la sanción, diputadas, es una vergüenza, es una vergüenza. Es una vergüenza que salga más barato que nos maten, que secuestren y que violen. Yo he tenido que ceder ante la Fiscalía en delitos de feminicidio de mujeres compañeras nuestras en la Ciudad de México, y a nivel nacional, porque sale más pena por un secuestro que porque nos maten como perros. Perdón que lo diga, pero les hablo de manera práctica. Entonces, hemos fomentado a través de MALE la ley MALE, que es de todos los colores y de todas las mujeres, para poder identificar que no solamente se habla de violencia ácida, sino también incluir, diputadas, por favor, se los ruego, como lo hemos hecho a través de la ley MALE, que ella es la principal impulsora MALE, junto con todas las mujeres mexicanas, el alcohol, la gasolina, el café caliente, con todo lo que implique el causarnos ese sufrimiento al morir. Yo creo que ustedes aquí son clave, diputadas, Gaby, ustedes también, para podernos abrir paso, porque realmente cuando litigamos y defendemos a mujeres, es tan difícil que los jueces de verdad comprendan que no son violencia familiar, porque el medio comisivo, ojo, y termino, prometo con esto, pero les va a interesar mucho a nuestras legisladoras y a ustedes, Gaby, al auditorio. El medio comisivo son las lesiones que van de quemaduras, golpes, pero es el medio comisivo, no es el fin que se persigue con un feminicidio. Y hay mucha confusión con los jueces y con los legisladores en entender que el medio comisivo, que es ácido, alcohol, gasolina, lo entienden ellos malamente como el fin. Y por eso muchas mujeres mexicanas, Gaby, cuando llegan a las fiscalías por un intento de feminicidio, que es el feminicidio en tentativa, no les hacen caso. Y entonces mal clasifican a lesiones, a violencia familiar, y entonces, pues es más fácil investigar un cadáver que una persona viva aún con feminicidio en tentativa, y eso es reprobable. Esa es mi humilde aportación, queridas compañeras. Muchas gracias, doctora Diana Cristal. Me gustaría hacerle una pregunta a la diputada Olga, pero antes también nos surge la duda y lo hemos visto en los mensajes que nos envían cuando hablamos de este tema. Y me gustaría, secretaria Claudia, que nos contestara rápidamente. ¿Un feminicidio puede también ser cometido de una mujer a otra mujer? Porque esa duda nos la escriben mucho en redes sociales y quiero aprovechar el espacio antes de ir a la importancia y ver los obstáculos que se ha tenido para que se tipifique. ¿Se puede establecer que una mujer cometa feminicidio hacia otra mujer?
Sí, claro, Gaby, es posible, como lo decía en mi primera intervención, porque vivimos en el marco de una sociedad misógina y machista y todas las mujeres y los hombres somos educados, formados, socializados, institucionalizados en ese marco de misoginia y machismo. Por supuesto que las mujeres pueden cometer un feminicidio y cometen violencia contra las mujeres. Yo quisiera retomar y reconocer la experiencia de la abogada, porque efectivamente las diputadas y diputados hacen las leyes, las políticas, ponemos el acento en el cumplimiento de los derechos y empujamos todos estos, pero al final las que se enfrentan al problema técnico, jurídico, institucional de un feminicidio son las abogadas y las propias víctimas. Y por eso hay que ponerles la oreja, hay que ponerles atención y hay que hacerles caso. Entonces, yo sé que nuestra diputada Olga Luz es muy sensible y que es una feminista también reconocida y muy trabajadora y muy ocupada de estos temas, y tendremos que poner el énfasis en lo que las abogadas feministas nos dicen. Yo quisiera solamente agregar efectivamente que a raíz de un texto que pudimos leer sobre la tipificación del feminicidio de Alejandra Araiza, ella nos puntualiza en algo que yo quisiera aterrizar en esta intervención, que es entender el derecho en clave sociológica, ¿no? Además de que, bueno, pues es colega mía, decir, para entender por qué suceden los feminicidios, por qué nos están castigando como se debiera, además del tema exclusivamente jurídico, debemos ver el contexto en el que vivimos las mujeres y en el que se da esa violencia extrema contra nosotras, porque efectivamente también como lo dice Marcela Lagarde, el tema no es solamente el odio, que se tiene que comprobar, como bien dice la abogada, y hay periciales criminalísticas, o sea, no es un discurso, no es un dicho, es un procedimientos científicos, jurídicos que se tienen que aplicar, pero también es importante saber efectivamente, un hombre no quema a una mujer con ácido porque quiera desfigurarle la cara, la quema porque hay un contexto de violencia, discriminación, dominación, control, etcétera, y busca otro fin que efectivamente es seguir controlando, seguir oprimiendo o en un momento dado pues hasta matarla. Entonces, por eso es tan complejo digamos, conocer o entender todo el contexto en el que se dan los feminicidios. Sí, claro, Clau, y ahorita que menciona a Marcela Lagarde, justo también hablábamos en algún programa anterior de que se debe partir un poco más, hacer un retroceso, entender, y en esta frase que ella decía, ¿no? Entender que tenemos derecho a tener derechos y partir de ahí para que justamente se legisle, no como un favor, no, porque muchas personas principalmente hombres, pues atacan la parte de es que todo quieren, es que pues es lo mismo que maten a un hombre que maten a una mujer. Yo creo que partimos de entender que todas y todos, por supuesto, tenemos derecho a tener derechos, y eso hay que estar bien conscientes tanto de esta parte como la parte legislativa, la parte que litiga, la parte de las víctimas. Y justo con este contexto, diputada, yo quisiera preguntarle, ¿cuáles han sido los obstáculos? ¿Por qué no hablamos de que en un país con las cifras que mencionamos hace rato, 65 violaciones diarias, 6 desapariciones, 11 feminicidios, ¿por qué no se ha tipificado a nivel nacional el feminicidio? ¿Cuáles son las trabas o qué otras cifras se ocupan para entonces sí proceder y tomarlo como una acción urgente? Bueno, quisiera yo decirte que el feminicidio está en todos los códigos penales del Estado. Lo que falta es que tengamos un solo concepto de feminicidio y las mismas penas a nivel nacional. Eso es lo que se está tratando de hacer en el famoso Código Penal Nacional, Código Penal Nacional, pero en eso se está tratando de avanzar. Lamentablemente no hemos podido lograr más de lo que ustedes han visto. Ha sido una legislatura que sí es de la paridad, pero no hemos avanzado en gran cosa en la paridad. Hemos avanzado en lo que decía la abogada, en las lecciones como violencia ácida. Eso ya se legisló en la Cámara de Diputadas y Diputados. Ahorita que le estaba escuchando, estaba yo tratando de hacer una remembranza de cómo quedó el tipo penal, y yo creo que a lo mejor en el Senado, abogada, podamos ver la posibilidad de echarle otra revisada con todos los datos que usted nos está dando,
porque creo que es muy importante que vaya bien tipificado, porque ciertamente cuando van a litigar, cuando van al Ministerio Público, se encuentra uno con muchas trabas que todo se necesita comprobar de una de otra manera, con alguna pericial o no. Entonces, a lo mejor cuando ya está en el Senado, habría que buscar, después nos ponemos de acuerdo en corto y le mandamos la información y cómo arrastramos el lápiz para mejorarla en el Senado. El tema es de que cuando llegue a las abogadas y a los abogados sea un tipo penal que le favorezca a las mujeres, porque yo platicaba con algunas compañeras y decíamos que lo más terrible, lo que sucede en México y que por eso no se avanza, yo creo, es que el manto de la impunidad parece que protege a los feminicidas y protege a los agresores de mujeres y protege a los violentadores. Porque si hiciéramos una estadística, yo dejo esta pregunta, ¿cuántos feminicidas realmente están cumpliendo la sentencia que marca el Código Penal y no se salieron ahí por la tangente? Acá en Chiapas les voy a contar un caso que estremeció a las y a los chiapanecos de una víctima de feminicidio. ¿Saben por qué salió el muchacho? O sea, ¿por qué el feminicida? ¿Por qué salió libre? Porque cuando le toman su primera declaración, el perito le había dado una pastilla que era para que se relajara, porque estaba muy tenso, o sea, no recuerdo el nombre de la pastilla, pero el abogado con eso acreditó que había sido manipulada la declaración porque él estaba bajo los influjos de un medicamento que no podía poner bien atención a la declaración. Imagínense, el perito que debería ser el órgano garante de la víctima, le da una pastilla para que este muchacho se relaje. O sea, fue terrible. Entonces, de lo que también decía la abogada, no hay que perder de vista que a nivel nacional no hemos logrado conseguir que todas las fiscalías puedan realizar o puedan hacer o puedan ejercer el protocolo que nos marca la ONU, que es el protocolo latinoamericano para las muertes violentas de mujeres. Porque ahí va algo muy importante. Toda muerte violenta de mujer, ya sea por suicidio, porque le encontraron muerta en su casa golpeada, que se supone que se cayó de las escaleras, lo que sea una muerte violenta, tiene que hacerse un protocolo especial para determinar la muerte violenta. Lamentablemente, muchos feminicidios los quieren ocultar también como suicidio. Por eso es tan importante que pidamos que todas las fiscalías utilicen este protocolo latinoamericano, que además está avalado por ONU Mujeres, y que se tendría que llevar sobre todo para resguardar todas las pruebas que se tienen y para evitar estos casos que el feminicida se salga por la tangente, porque eso sucede que me dice la abogada que ya tiene 11 amparos, ¿se escucha? Imagínense, 11 amparos, cuando es un tema que está, perdón, a lo mejor voy a sonar insensible, pero está a la vista de todas y de todos supimos, todos lloramos con María Elena, todos nos mortificamos cuando en las noticias escuchamos que sus familiares también se quemaron del ácido. ¿Cómo estaría de que solamente cuando la trataron de auxiliar, me parece que su mamá o un familiar cercano se quemó los brazos con ácido? ¿Cómo estaría? Y que no se pueda ejercitar la acción de la justicia y que nos indignamos de nueva cuenta. Entonces, aquí el tema, podemos tener todas las leyes, podemos tener todos los protocolos, pero mientras no se aplique la justicia tal cual es, mientras la impunidad siga reinando en este país, van a seguir las 11 mujeres víctimas de feminicidio. Sí, lamentablemente, mientras sean una letra muerta, mientras sea que esté ahí, que tengamos todas las herramientas y no se pueda ejercer, no se puedan utilizar, pues no vamos a poder avanzar. Vamos a hacer una pausa porque tengo más preguntas para ustedes, pero se nos ha terminado el tiempo de este segmento. Para ya ustedes que nos están viendo en casa, estoy segura que a raíz de esta charla les van a surgir muchas dudas. ¿Por qué no nos las escriben para que programa con programa las vayamos disipando, como esa que nos han escrito de si una mujer podía también cometer un feminicidio? Sé que tienen más dudas, sé
que también es un primer paso para participar, porque eso es muy importante. Yo sé que la barrera del miedo es difícil, que hablar de este tema, incluso si eres víctima o tienes a un familiar, una amiga, una hermana que es víctima, es difícil hablarlo, es el miedo a la impunidad, te da ya hasta asco incluso ir a una fiscalía porque te van a revictimizar, pero tenemos que seguir esforzándonos, tenemos que seguir haciendo así, como una gota, así todo el tiempo, hablar de este tema las veces que sea necesario. Por eso es que te invito a que participes, a que nos escribas tus dudas, a que nos escribas tus comentarios y, ¿por qué no?, también si necesitas este espacio para utilizarlo, pues es todo tuyo. Vamos a un corte y ahorita regresamos. ¿Qué es la violencia feminicida? La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define a la violencia feminicida como la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, las adolescentes y las niñas, producto de la violación de sus derechos humanos y el ejercicio abusivo del poder, tanto en los ámbitos público y privado, que pueden conllevar impunidad social y del Estado. La violencia feminicida se manifiesta a través de conductas de odio y discriminación que ponen en riesgo sus vidas o culminan en muertes violentas como el feminicidio, el suicidio y el homicidio, u otras formas de muertes evitables y en conductas que afectan gravemente la integridad, seguridad y libertad personal, el libre desarrollo de las mujeres, las adolescentes y las niñas. Estamos de vuelta con ustedes en Diálogos Feministas. ¿Por qué no? Dialogamos, nos escriben sus comentarios, sus dudas al respecto, sus experiencias. Por favor, hagamos de este espacio una herramienta todavía más útil para ustedes. Escuchar. Yo sé que a veces escuchamos cosas de las que no estábamos enteradas, de las que no teníamos el conocimiento, pero hagamos también de esta herramienta algo vinculante entre ustedes, el Partido de la Revolución Democrática, la Organización Nacional de Mujeres. Utilicen esta herramienta que es para ustedes. Y bueno, pues continuemos con este tema. Hablábamos en el segmento anterior, nos comentaba la diputada de la ONU, y yo quisiera hablar también de la CEDAW, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. CEDAW por sus siglas ha hecho la recomendación, y lo voy a leer textualmente, a México, al Estado mexicano, de que vele porque se tipifique como delito el feminicidio en todos los códigos penales estatales de conformidad con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Normalice los protocolos de investigación policial del feminicidio en todo el país, garantice la aplicación efectiva de las disposiciones del derecho penal sobre el feminicidio. Y un poco de lo que hablábamos, que el castigo, que el protocolo se unifique en todo el país. Hablamos de un país con cifras horrorosas en este tema, y bueno, hay ya estas recomendaciones internacionales, la ONU, la CEDAW. Yo quisiera preguntarles, ¿por qué es tan importante la recomendación? Por supuesto, de otras instancias, de otros marcos internacionales, ¿por qué es tan importante la recomendación de la CEDAW? Y preguntarles si el Estado mexicano realmente atiende estas llamadas de atención, estas recomendaciones, o simplemente y diplomáticamente dicen, sí, gracias, aquí le ponemos nosotros ganas, aquí lo estamos atendiendo. Yo quisiera preguntarles esto porque, bueno, pues sí, como decíamos, podemos tener todas las leyes, las reformas necesarias, las recomendaciones internacionales, pero el Estado mexicano las atiende, dice, sí, gracias, vuelva pronto. Secretaria Claudia, ¿usted qué me puede decir al respecto? Bueno, antes de entrar directamente a las recomendaciones de CEDAW, de ONU, etcétera, debemos también referirnos a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con respecto al caso de Mariana Lima, que por cierto, apenas hace unos días se dictó sentencia, 70 años al feminicida precisamente de Mariana, y un reconocimiento desde aquí enorme a Irinea Buendía, porque nunca se cansó, nunca se cayó, siempre luchó, siempre caminó, siempre exigió, y me parece que ese es uno de los caminos, cruel para las mujeres, pero necesario para que se haga justicia en este país. Precisamente Irinea Buendía dice que el silencio es el ruido de fondo de las violencias machistas.
Por eso no debemos callarnos y por eso es importante referirnos a esta sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque efectivamente obliga a que todos los feminicidios o las muertes violentas de mujeres, como bien lo refería nuestra diputada Olga Luz, se tienen que investigar como feminicidios porque hay todo un contexto social, etcétera, que acompaña este delito, ¿no? Hay cifras efectivamente y sobre todo también me detengo aquí en organizaciones de la sociedad civil expertas en estos temas que mencionan en diferentes momentos, pero en la actualidad el 95% de feminicidios no se resuelven. Entonces se confirma lo que decía la diputada, la impunidad es un freno precisamente para que se haga justicia para las mujeres, para que se atiendan los feminicidios con perspectiva de género, etcétera. Decíamos, no se concibe el contexto de violencia y discriminación en el que suceden este tipo de violencias y sobre todo el feminicidio. Yo quiero hacer un comercial porque un poco leyendo para el programa, le pedí a las compañeras de la Red Nacional de Alertistas que me prestaran su informe. Este es un informe sombra precisamente sobre el tema de las alertas de género en los diferentes estados de la República. Y efectivamente ellas hacen referencia a la recomendación 24 del comité de la CEDAW. Y no se los voy a leer, ni mucho menos bien estado por estado. Este es un informe del año 2020 que hicieron organizaciones de la sociedad civil en los diferentes estados, pero la respuesta es muy concreta. Ellas dicen que México no ha cumplido con las recomendaciones, lo dicen tajantemente, y básicamente centran su informe en algunas conclusiones, pero sobre todo ellas mencionan que no hay compromiso por parte del Estado y de los gobiernos federal, estatal y municipales para ejercer las acciones pertinentes en el ámbito ejecutivo, legislativo y judicial para poder hacer efectivas estas alertas de género. Sé que me adelanto un poquito al tema, pero quiero comentarlo porque no se han cumplido las recomendaciones ni se ha cumplido los criterios que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido para poder juzgar con perspectiva de género, para poder darle el tratamiento a las muertes violentas de mujeres como feminicidios, a cumplir los protocolos. No, México no está cumpliendo y debemos decirlo y debemos exigir que se cumpla. Muchísimas gracias por los datos, de verdad hay que, si nos puede compartir ese informe o decirnos dónde lo podemos encontrar también para que quien se interesó pueda buscarlo, secretaria. Claro que sí, se los comparto, con gusto. Muchas gracias. Diputada Olga, ¿por qué la importancia de estas recomendaciones? Y preguntarle también qué opina sobre el Estado mexicano. ¿Les hace caso, las toma en cuenta o simplemente y diplomáticamente pues las tiene ahí en visto? ¿Qué te puedo decir? Lamentablemente creo que de por sí, a ver, voy a tratar de ser puntual. Creo que en sexenios anteriores a las mujeres nos ha costado mucho avanzar en cuanto a derechos, en cuanto a presupuesto, en cuanto a acciones que empoderen a las propias mujeres, pero creo que en este sexenio en lo particular y sin que medie una cuestión política, creo que este sexenio es donde las mujeres hemos retrocedido tanto en derechos como se nos ha victimizado, se nos ha revictimizado, se nos ha puesto nombre y apellido a las mujeres activistas, las feministas, ahora resulta que somos más violentas que los criminales de acuerdo a los informes que tiene el ejército. Entonces, creo que en este sexenio, justo en este sexenio, creo que las mujeres no hemos avanzado, es más, hasta hemos retrocedido algunos puntos en donde las mujeres encontramos apoyo para salir de los hogares. Fíjate que el feminicidio es uno de los delitos en donde en muchas ocasiones es ocasionado precisamente por la violencia que se vive en la pareja. ¿Sabes cómo salía una mujer de su casa? O sea, cómo se podría ir una mujer de su casa, se podría ir a los refugios.
a los refugios donde están los refugios para mujeres que son víctimas de violencia, pero también con sus hijas y sus hijos. Porque por lo regular el feminicida o el violentador, para no ponerle un nombre más, te llega a buscar al lugar donde conoce. Lamentablemente se le han quitado presupuestos, se le quitó presupuesto a los refugios para víctimas de violencia. Se quitaron las guarderías o las estancias infantiles, que era un mecanismo también para empoderar a la mujer. Una mujer que tiene independencia económica difícilmente va a aguantar a su violentador. Se quitaron algunas otras acciones en donde se favorecía que las mujeres fuesen avanzando en derecho, pero lamentablemente creo que el Estado mexicano no le pone interés al caso de los feminicidios, ni mucho menos. Creo que lo que decía la secretaria, creo que las que están haciendo justicia son las propias mujeres. Imagínense la constancia de Irinea Buendía, el asesinato de Mariana, el feminicidio de Mariana Lima Buendía fue en 2010. ¿Cuántos años esperó para recibir justicia? Pero porque ella no quitó el dedo del renglón. Ella es la que estuvo puntual, ella es la que estaba en las marchas, es la que estaba en los tribunales, es la que estaba en las colectivas, es la que estaba siempre, siempre, siempre buscando la manera para que a su hija se le hiciera justicia. Entonces yo creo que nos hace falta mucho, si no, los números no fueran tan crudos y tan fríos. Muchas gracias, diputada. Doctora Diana Cristal, me gustaría también escuchar su opinión al respecto. Mira, preciosa, pues algo muy real. Me adhiero a lo que dijeron las diputadas muy valiosamente, pero aquí hay algo muy importante. A ver, la CEDAW, claro, yo lo utilizo siempre tanto para mis escritos como para mis argumentaciones y para poder hacer valer los derechos ante los jueces, magistrados, incluso en la vía de amparo. ¿Qué es lo que falta y qué nos permite a través de la recomendación de la CEDAW y la Convención Belén do Pará y la Ley de Acceso a las Mujeres? Yo partiría, mira, de la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, que nos encuadra precisamente esta violencia extrema que es un feminicidio. Y habla también de algo muy importante que creo que estamos muy lejos de llegar a cumplir en el mundo y más en México, por los estereotipos y demás, que tiene que ver con el empoderamiento femenino. Hablar de empoderamiento, y les hablo con toda, fuera de la teoría, con toda realidad como abogada, la recomendación de la CEDAW nos permite, pero nos hace mucha falta, entender que en la parte investigativa se tiene que realizar una sensibilización por la cual ustedes son muy importantes. Yo repruebo la violencia de mujer contra mujer y les voy a decir una cosa con toda franqueza. Es realmente reprobable. Cuando tú preguntabas, Gaby, si hay violencia de una mujer contra una mujer y hay feminicidio, sí, claro. Porque el feminicidio está enfocado en el sujeto pasivo más no en el activo. Eso es bien importante decir. Por eso una persona, independientemente de su sexo, puede cometer un feminicidio. Pero lo que yo repruebo es que no existe esa sororidad, esa solidaridad, esa comprensión y esa empatía entre mujeres. De verdad lo repruebo, porque somos las propias mujeres las que nos violentamos unas a otras por muchas maneras. La CEDAW habla de un delito que al menos, por ejemplo, en la Ciudad de México está tipificado como discriminación. Y la discriminación es una forma, también una característica del feminicidio también per se. Lamentablemente las víctimas sufren esta discriminación no solamente de los agresores, por esa forma en la que las privan de la vida, pero también sufren violencia institucional de muchas personas, de los jueces, del Ministerio Público, de la propia policía, de las propias peritos. Hay peritos que finalmente no pueden leer una afectación y terriblemente le dicen a una mujer violentada, no tienes ninguna afectación, ¿no? Cuando realmente se tienen que hacer las técnicas y las baterías suficientes para poderla identificar. Pero también aquí falta mucho, y creo que ustedes sí lo pueden hacer con mis compañeras que están conmigo, ayudarnos a los particulares a realizar una sensibilización aprovechando lo barato que cuesta, me imagino, ¿no? Las redes sociales para hacer una red o una campaña a través de ustedes, como compañeras que estamos en el mismo barco, para que exista una red de apoyo donde así a través de Twitter, Facebook, LinkedIn, ¿no? La que ustedes puedan crear, exista como esta difusión para que las víctimas sepan qué hacer, cómo apoyarnos, cómo acceder a ustedes, ¿me explico? Cómo contactarse, cómo apoyar. Yo lo veo ahorita por Male y por muchas mujeres que represento en feminicidio. Miren, respeto y lamento mucho, me duelen mucho las víctimas que han sufrido, que han perdido la vida. Pero les voy a decir para mí mi humilde experiencia, qué es lo que creo que es más difícil.
Creo que es más difícil investigar y hacerle justicia a una sobreviviente de feminicidio, porque lo que la quiere la autoridad es verlas muertas. ¿Me explico? Porque fácilmente con un cadáver hacen pruebas fáciles y ya. ¿Y por qué lo digo para ir cerrando el punto? Pero creo que les va a gustar mucho, compañeras. Miren, porque hablo de Male, de Cheli, que está en el cielo, de todas las mujeres que represento y niñas que las violentan. También tengo niñas que represento, quemadas, horribles. Porque cuando se habla, aquí les anoté mientras escuchaba a mis compañeras valiosamente del panel. Reparar el daño a una víctima, a una tentativa con feminicidio, es algo que casi nadie entiende. ¿Me explico? Por la afectación psicológica, las medicinas. Uno de los derechos que tienen las víctimas es el de la restitución. ¿Sí me escucho ahí? ¿Sí? Sí me escucho ahí, ¿verdad? El de la restitución, que lo tenemos, por ejemplo, ustedes saben que soy autora principal en la redacción del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahí dejamos el artículo 111, donde pusimos que una víctima tiene derecho a ser restituida. Yo les quiero preguntar, ¿cómo restituyes a una mujer que la quemaron con ácido? ¿Cómo restituyes a una mujer que la quemaron con gasolina? ¿Cómo la restituyes? O sea, no hay forma. Todas las víctimas que represento, y termino con esta parte, a través de mis periciales como abogada, yo me enfoco mucho y me asesoro con mis peritos. Y una psicóloga forense me decía, mira, Cristal, malamente, hablando de reparación y de víctimas de feminicidio, aún en tentativa, se les critica, ¿no? Porque hace su vida, ¿se acuerdan? Porque ella trabaja, porque ve a sus hijos, pero la psicóloga me decía, esto es muy interesante para ustedes, que hay una parte del cerebro que para protegerte a ti cuando sufres una violencia, te permite seguir haciendo lo que tú haces siempre, trabajar y hacer tus cosas. Pero otra parte del cerebro, que cuando ve algo parecido al peligro que tú sufriste, provoca que tú sientas el miedo, la angustia, la ansiedad, que te salga rush aquí, o sea, y eso es lo que pocas veces identificamos y sensibilizamos. Y ya prometo cerrar con esto, compañeras lindas, con esto. A mí me preocupa mucho la falta de sensibilización, le voy a decir por qué. Porque hay unos estereotipos consensuados entre nosotras y entre la sociedad. Un feminicidio nace con un abuso sexual que nadie ve. Yo lo he visto con los litigios, donde si no te tocan, perdón, las pompas o el busto, entonces no hay nada. Cuando yo he visto con las víctimas que represento, que yo te puedo hacer en el hombro así, tú puedes hacerte para atrás y decir, oye, a mí no. Pero las mujeres, efectivamente, como dicen las compañeras, nos dicen, ay, ¿por qué? Qué chocante, ¿no? Si tú te debes dejar que te halaguen, tú debes estar siempre arreglada, enseñar la pierna, ser femenina, ¿no? Entonces, hay estereotipos que, como decía bien la diputada, si tú te sales de ellos, entonces eres la violenta, eres la mala. Y entonces, ¿qué hacen las víctimas? Callan y se hacen los hombros así. Entonces, creo que es momento en México, porque somos más mujeres que hombres, de decir, a ver, vamos a apoyarnos con una red, con ese tipo de programas, para que accedan autoridades como ustedes, que sepan cómo participar en la ley, que sepan qué hacer, que no están solas, que se vale ser valientes y denunciar, y que el que ejerce sus derechos no va a ser causa de que digan, eres violenta, ¿no? Como nos dicen, eres problemática, no. Una mujer que hace valer sus derechos es una mujer que se hace, que está en ese proceso de empoderamiento. Y miren, ya me callo, prometo, pero independientemente de las diferencias, yo en el despacho que tengo mujeres les digo, a ver, no hay que pelearnos. Todas hay que aprender de que las diferencias, cuando tú tengas una diferencia con una mujer, les digo a las abogadas que me apoyan, tú siempre ponte a pensar que la mujer que está a tu lado, tú no sabes el sacrificio, la dificultad que tiene para estar donde está, y que a lo mejor ese momentito que la agarraste en sus 5 fue porque algo tiene, pero hay que apoyarnos. Creo que de verdad, si todos nos apoyamos, Gaby y el auditorio, de verdad, yo creo que nos tendrían miedo los hombres. Nos tendrían miedo. Sería mi humilde aportación. Muchas gracias, doctora. Por ahí dicen, ya nos tienen, pues por eso nos ponen todavía más barreras y más bloqueos, porque ya nos tienen y mucho, porque se ha avanzado, se ha luchado, se han ganado muchos derechos, se ha logrado paridad, que pues digo, a veces parece que es en el papel, porque en la acción, bien lo dice la diputada, de repente falta mucho. Pero por eso nos tienen miedo, porque saben y hemos demostrado que juntas, que por supuesto unidas, que cuando hacemos redes, que cuando nos acompañamos, se nos quita el miedo o lo hacemos más chiquito y hacemos cosas enormes. Yo creo que nos tienen miedo, por eso los bloqueos, por eso los obstáculos, por eso la violencia, por esa
ese miedo de que sigamos avanzando y sigamos creciendo y sigamos tratando de ser entre nosotras intocables. Yo quisiera hacerle otra pregunta, pero creo que ya no nos va a dar tiempo, la voy a dejar para el bloque que sigue porque también es muy importante. Para voy a pedirles que hagamos una pausa y que quien nos ve, por favor, comparta y comente este programa. Vamos a un corte, ahorita regresamos. Alerta de violencia de género contra las mujeres. Cuando exista un incremento persistente de violencia feminicida en un territorio determinado, es procedente declarar la alerta de violencia de género contra las mujeres, la cual consiste en un conjunto de acciones gubernamentales coordinadas, integrales, de emergencia y temporales, realizadas entre las autoridades de los 3 órdenes y niveles de gobierno para enfrentar y erradicar la violencia feminicida. La alerta de violencia de género contra las mujeres tiene como objetivos garantizar la vida, la integridad, la libertad y la seguridad, así como el acceso a la justicia de las mujeres, adolescentes y niñas. Generar las condiciones y políticas públicas que contribuyan a la disminución y cese de la violencia feminicida en su contra, y eliminar la desigualdad y discriminación producidas por ordenamientos jurídicos o políticas públicas que agravian los derechos humanos de las mujeres, adolescentes y niñas. Llegamos al tercer y último segmento de tu programa Diálogos Feministas. Sabes que si no lo alcanzaste a ver, que si vas llegando ya no te enteraste, ya no escuchaste los datos, las cifras, la plática que se ha generado en torno a este tema del día de hoy, pues lo puedes ver completo en YouTube. Tú le pones ahí Género y Política, PRD, y vas a encontrar este material y todos los materiales que se hacen desde aquí en este esfuerzo que el Partido de la Revolución Democrática hace para ustedes, para que tengamos este espacio que es suyo, insisto. El día que ustedes quieran, por favor, escríbanos, vénganse para acá. Si no quieren venir, les hacemos videollamada, les hacemos llamada, pero utilicen este espacio que es para ustedes. Pues llegamos al final. Me gustaría, antes de irnos ya a las conclusiones, leerles unas cifras que yo sé que ustedes ya nos manejaron alrededor de los segmentos anteriores. Actualmente tenemos 25 alertas de violencia de género. Corríjanme si la cifra ha aumentado o no. 25 alertas de violencia de género contra las mujeres en 22 entidades federativas, particularmente en 643 municipios. Aproximadamente en un 80%, pues los feminicidios, las desapariciones en general van en aumento, algo que también ya habíamos comentado. Yo quisiera preguntarles sobre la alerta de violencia de género. ¿Ha fracasado con estas cifras, con el número de alertas que ya se tiene en los municipios que han sido o se han considerado necesarios? En otros pues hay la renuencia de emitir una alerta, pero ¿ha funcionado? ¿Ha fracasado? Yo quisiera que nos ayudara con esto, diputada Olga. Bueno, mira, la alerta de género se previó como un mecanismo precisamente para evitar que estuviera sucediendo lo que sucede en todo lo largo y lo ancho del país. Acá en Chiapas, hace no más de una semana, hubieron 2 feminicidios en menos de 24 horas. Entonces la respuesta es que la alerta de género no está no está funcionando, porque a veces la alerta de género en los estados, ¿qué pasa? Les ponen de titular a un activista para desarticular la activista, porque ahora pertenece a lo que es el gobierno estatal, y lo hacen en una oficina que depende de la Secretaría de Gobierno en la mayor parte de las entidades federativas. No cuenta con recursos suficientes como para hacer más actividades relativas a los temas de prevención de la violencia. No está, por ejemplo, en el caso de Chiapas, solo está en 7 municipios a nivel estatal. Solamente incide en 7 municipios y tiene prevención 26 más, pero si no tiene un recurso suficiente, solamente va a quedar en el vil discurso. Mientras no tenga recursos suficientes, las alertas de género en los estados, solamente va a quedar en el discurso. Y voy a traer en este momento un tema que me quedó haciendo ruido, que decía la abogada. Fíjense que el tema de la tentativa de feminicidio es una propuesta que hizo el PRD, el grupo parlamentario del PRD, que ya se legisló al respecto, que también está en el Senado. Pero nadie piensa en las sobrevivientes, yo les llamo supervivientes, de feminicidio, de las tentativas de feminicidio. Porque por lo regular, imagínate, te quisieron
asesinar y el delincuente está, el feminicida está libre. ¿Tú qué haces como sobreviviente de feminicidio? Porque muchas de ellas sufrieron violencias extremas y sin embargo por eso son supervivientes. ¿Qué es lo que pasa con ellas? ¿Cómo se defienden ellas? Hay un caso en particular que fue una de las que motivaron, de las que impulsaron, una mujer valiosísima que impulsó precisamente esta iniciativa y ella decía que ella tenía muchísimo miedo porque en 2, 3 ocasiones el feminicida, como no podía ella acreditar la tentativa de feminicidio, entraba a su casa. A donde se iba a cambiar, entraba a su casa. Entonces es necesario seguir teniendo la piel muy sensible, seguir teniendo oídos muy grandes para escuchar a todas las mujeres, porque en cada mujer hay una historia y muchas de ellas nos están diciendo en dónde se puede legislar, en dónde está haciendo falta la aplicación de la justicia, en dónde hay vacíos legales. Y eso es lo que estamos haciendo las mujeres y los hombres del grupo parlamentario del PRD, poniendo la sensibilidad y llevando los casos que están en las calles a la tribuna de la Cámara de los Diputados y legislando a favor de ellos. Muchas gracias, diputada. Y justo, fíjese que también escuchándola a usted, escuchándola a las tres, había un caso de una compañera que nos escribió de manera privada, que nos decía su opinión y nos comentaba, es que yo, como no tengo a dónde irme, como no tengo ya el valor de denunciar, como no he podido hacerlo, pues prefiero seguir viviendo con él, estar cerca para ver sus movimientos que sentirme casada y sentirme vigilada sin saber en qué momento me va a pasar algo. O sea, llegar a ese grado de decir, pues prefiero estar cerca para ver sus movimientos que sentirme de plano tan vulnerable en la calle, hasta en mi trabajo o en la escuela. Eso es un comentario que nos hizo llegar una compañera que por supuesto no vamos a decir su nombre, lo hizo de manera anónima y nos lo pidió así de esa manera, pero justo lo que comenta, yo doy mucha importancia a la parte académica y a la parte de la investigación, pero creo que cuando se requiere hacer legislatura, cuando se requiere hacer políticas públicas, sería un poco más importante escuchar a las víctimas, escuchar a las supervivientes, como usted les llama, porque creo que justo nos pueden dar el rumbo y nos dan incluso, se escucha mal para hasta nuevos modus operandi, porque de repente uno escucha cada cosa y dices, ¿cómo? O sea, ¿pero qué no se supone que uno ya lo ve tan normal que ya hasta sabes que el feminicida te fue a espiar a la escuela, te fue a espiar al trabajo, pero de repente escuchas una nueva modalidad y entonces volvemos a retroceder en la legislación porque eso ahora pues no estaba y no hay manera de castigarlo. Creo que es muy importante, por supuesto, escuchar a las supervivientes, a la familia, pensar en los hijos de una mujer que sí, lamentablemente fue asesinada, porque de pronto eso pues se queda como que bueno, pues ya, se murió. Pues ni modo, lamentable, se castiga, condenamos desde aquí, pero no se piensa en todo lo demás que está alrededor de la familia, la parte psicológica, por supuesto, de sentirse perseguida, de sentirse con miedo todo el tiempo, la parte emocional que afecta el desarrollo económico, político, social y de todo tipo de una mujer. Creo que también valdría la pena mucho atenderlo. Y bueno, pues voy ahora también, por supuesto, a preguntar, secretaria Claudia, ¿qué debemos hacer con las alertas de género para que este fracaso que de pronto pues suena al unísono, porque creo que la opinión en general sobre las alertas es que pues no sirven, que no han funcionado, que el presupuesto no se aplica donde se debe de aplicar, y unos pues lo justifican diciendo que es que no se sabe cómo se debe de aplicar porque no hay perspectiva de género a la hora de gobernar? Yo quisiera preguntarle su opinión. Es mi último segmento, ¿verdad? Sí, pero no su última participación. Sí. A ver, el tema de las alertas de género, como muchos otros en estas materias, no es sencillo, pero hay que recordar de dónde surge y cómo surge y para qué sirve, porque si no, entonces, como dicen, echamos el agua sucia con todo y chamaco al drenaje. O sea, quienes nos dedicamos a esto, ¿no? A esto me refiero a la política, a generar leyes, a litigar. Tenemos que tener muy claro de dónde viene. Y por supuesto que debe estar en revisión, en actualización, en crítica, en todo lo que ustedes quieran. Pero antes de emitir una opinión, pues hay que estar informada y hay que estar muy consciente de qué es lo que está sucediendo con las alertas de género. Eh,
A ver, el alerta de género no es una política pública y por lo tanto no es una política de prevención. Una alerta de género es un mecanismo de emergencia. Eso es lo que es una alerta por violencia de género. Así se concibió por la doctora Lagarde, así se estipuló en las leyes, en la Ley General de Acceso, en las leyes locales, etcétera, etcétera. Entonces, hay que partir de ahí. La alerta de género es un mecanismo de emergencia como un botón rojo, o en este caso violeta, que se tiene que apretar y tiene que activar mecanismos para atender la problemática. ¿Qué ha pasado? Lo que ha pasado es que eh, deja de verse como un mecanismo de emergencia para verse como el remedio para todas las violencias que suceden en todos los territorios, en todos los momentos, de todas las formas. Y eso no es así. Si aterrizamos el tema de las alertas, revisando las leyes que implica la alerta, tendremos entonces que ver que cuando se presentan violencias por razones de género en los diferentes estados, municipios, comunidades, cuadras y manzanas, porque esa es la perspectiva que debe de haber cuando se alerta un territorio por razones de género, qué es lo que está ocurriendo en el contexto social en ese territorio determinado. ¿Qué están haciendo o no las autoridades? ¿Qué servicios públicos o no tenemos para que esté produciéndose eso? ¿Qué contexto de criminalidad tenemos en un momento, en esa circunstancia, en ese territorio? ¿Cómo están actuando las autoridades? ¿Hay denuncias? ¿No hay denuncias? ¿Hay un patrón homogéneo? ¿Hay unas, digamos, numéricamente aumentando ese tipo de feminicidios? ¿Qué está ocurriendo en el contexto social, incluso económico y político, para que se estén dando los feminicidios en ese territorio? Los feminicidios no ocurren por las mismas razones, en el mismo momento, en los mismos lugares. Entonces, hay que entender que la alerta de género es un mecanismo de emergencia que se activa, que está comprendido en las leyes de cada estado de la República y que cada estado tiene sus propias disposiciones para atender esas alertas y para atender esas violencias, porque la alerta tiene que llegar a suspenderse en un momento dado para dar paso a la eliminación de esas violencias feminicidas. Entonces, por eso hay que entender, no, las alertas no sirven, es lo más fácil y vulgar que podemos hacer, disculpen. Entonces, hay que tener en conocimiento este tipo de cosas. Por otra parte, refiriéndome un poco a lo que comentaba la abogada, sí, hay que ser sororas, hay que tener redes de solidaridad, hay que apoyarnos entre las mujeres, pero eso no es suficiente. La sororidad no nos alcanza para resolver el problema de las violencias, por eso es un problema de Estado. Por eso es un problema que tiene que asentarse en las leyes, que tiene que responsabilizarse los gobiernos, los presupuestos públicos, las políticas públicas, porque si fuera un tema de sororidad, como dice la abogada, ya lo hubiéramos resuelto entre nosotras, ¿eh? Yo nada más quiero que vean las marchas, precisamente la que hubo el 8 de marzo, donde las jacarandas y las feministas nos hicimos una en esta ciudad, y porque es un movimiento pacífico. Yo discrepo, a mí no me gusta que un hombre me tenga miedo, a mí me gusta que un hombre me respete y sepa que lo voy a respetar. Y ese es el feminismo. Y esa es la labor pedagógica del feminismo. Decir que lo que buscamos las feministas es una sociedad igualitaria. Y en esa labor tenemos que ver todas y todos, pero el principal responsable es el Estado y el gobierno. Ese que le pone los presupuestos a los mecanismos de alerta, ese que le pone presupuestos a los refugios, ese que tiene que poner presupuesto para el empoderamiento económico, ese que tiene que poner las leyes, la perspectiva y el dinero para que las mujeres tengan acceso a la justicia. Entonces, por eso es tan complejo, porque a lo que aspiramos precisamente es a un nuevo orden social igualitario. Y sé que eso puede sonar un eslogan y puede sonar muy raro, pero eso
es lo que queremos para las mujeres y para la humanidad. Y pasamos por estas diferentes etapas y por estos diferentes rubros, y por eso es un problema que es multidisciplinario y que se tiene que ver no solo desde lo jurídico, sino también desde lo sociológico y desde lo político y económico, me disculpan. Por eso no hay respuestas fáciles para el tema. Sin embargo, también hay que decir que las feministas, pues ahí estamos pacíficas, la mayoría de nosotras, y las que no, también están en su derecho a protestar como gusten, porque el daño ha sido demasiado. Claro, por supuesto. Muchas gracias, secretaria. Voy a apresurar un poco el paso, el ritmo. Doctora Diana Cristal, también me gustaría escuchar su opinión al respecto. Tiene mute su micrófono. Adelante. Le explico a la consejera y a todos para que me explique mejor. A ver, lo que yo quiero decir es que, de verdad, hablo desde el punto de vista práctico. Lamentablemente, la parte política y social está muy desfasada de lo que vimos en la realidad las mujeres, que luchamos verdaderamente por las mujeres en la trinchera del litigio, que es ahí donde obtenemos la reparación del daño, que es ahí donde les damos acceso a la justicia y que es ahí donde realmente tratamos de sensibilizar a las autoridades que en materia de amparo, que en materia de juicio, que en materia de medidas de protección, que es un juicio paralelo, pues, y medidas cautelares y medidas de protección ante el Ministerio Público lo entienden. Yo creo que no hay manifestación, aunque son muy legítimas, que tengan un mensaje claro si no entendemos lo que les digo. Es decir, a ver, ¿por qué es importante la sororidad? De verdad, no sé cómo explicarles en la parte de litigio, que es la realidad que enfrentamos las mujeres para defender como abogadas a otras. De nada sirve si yo tengo una ley que no tiene una sanción. Cuando me dijo la consejera 70 años, a mí me dio vergüenza. Yo he logrado en casos 140 años, pero me quedo corta, porque yo no creo que exista una pena que pueda reparar y restituir a una mujer. ¿Me explico? Me duele que existan cadáveres de mujeres cuando no deberíamos de actuar ni felicitarnos porque se hizo justicia con un cadáver, sino es la vida de una mujer que pidió auxilio en vida y nadie hizo caso. Cuando tengo una ley, pero que no atiende a la sensibilización, al auxilio de las mujeres, entonces no tengo nada. ¿Me explico? Estoy gritando y dando vueltas sobre la nada. A mí me gustó, por otra parte, lo que sí dijo la diputada y que le tomo la palabra a la diputada Linda, de que pueda hacer un enlace con ustedes para poderles transmitir las necesidades que tenemos las mujeres que defendemos en la trinchera. Porque si no sensibilizamos a los jueces, si no sensibilizamos a las mujeres de calle, si no sensibilizamos a las diputadas, a las funcionarias de lo que realmente implica un feminicidio, no va a haber ley, no va a haber protocolo, no va a haber juicio que pueda alcanzar y que realmente pueda darle un seguimiento para acceso a la justicia de una mujer. Y algo bien importante, las mujeres que yo represento y otros casos que lamentablemente ya no puedo tomar porque son muchísimos, se sienten muy solas, ¿me explico? O sea, realmente no saben a dónde ir, realmente como mujeres de a pie, no saben con qué autoridad acudir para que las escuche, para que les dé seguimiento, para presentar una denuncia. Rápido les digo, hay un procedimiento que tenemos los abogados que hacemos con las víctimas que es paralelo al procedimiento penal y se llama procedimiento de medidas de protección conforme a la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Díganme qué mujer las conoce. Nadie las conoce. O sea, es el porcentaje más chiquito. ¿Me explico? Entonces, cuando yo digo sororidad y digo redes, me refiero a que lo que hace falta es que las mujeres de a pie, a través de autoridades como ustedes, tengan un acceso simple, sencillo. Algo así, diputada, como habla con tu diputada, contáctate conmigo, te doy cita, yo te veo como mujer, ¿no? Y te entiendo, no eres menos que otras, ¿me explico? Porque lo que sí les voy a decir, que yo lamento en el caso de Male y de muchas otras mujeres, es que las que le hemos luchado, pero nos ha costado sangre, 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 sangre. Somos las que estamos trabajando todos los días y hay muchos frentes y hay muchos grupos que se dicen que ayudan y miren, no ayudan en nada, ¿eh? Al contrario, violentan a otras mujeres. Entonces lo que tenemos que hacer es decir, a ver, adiós diferencias, vamos a accedernos a nosotras mismas, vamos a sumarnos, ¿qué tienes tú? ¿Qué tengo yo? ¿Qué podemos trabajar? ¿Me explico? Porque aquí el ego sobra. Lo que faltan son manos para llegar a autoridades como ustedes y que una mujer de una comunidad indígena,
Una mujer profesionista, por cierto, Gaby, y toco aquí con mis compañeras panelistas, yo tengo casos de violencia de género contra mujeres profesionistas, y esto creo que se puede ser parte de otro programa, no les hacen caso, porque dicen, como tú no perteneces a una clase vulnerable, fíjate qué triste, ¿eh? Tengo víctimas que son cirujanas, que son pediatras, dicen, ay, como usted es profesionista, entonces usted le aguanta, usted puede resistir. Y decimos, oye, ¿cómo no? Si una mujer, independientemente de lo que sea, de los estudios, de su clase económica, es vulnerable, es susceptible a cometer un delito. Entonces, a eso me refiero a la parte de sororidad, o sea, entendernos todas con la unión de mujeres, independientemente de lo que seamos, y que realmente el protocolo, la ley, la sanción, la manifestación sea un canal para que todas las propuestas de nosotras, Gaby, sean visibles para los demás y para las demás, y ojo, también para los caballeros y personas del sexo que decidan, ¿no? Porque me ha tocado, ya me callo con esto, Gaby, pero muchos caballeros me dicen, oye, yo quiero apoyar, pero no sé cómo, porque como un abogado me decía, yo quiero ir a la manifestación, pero me da miedo ir, Cris, porque me van a pegar, entonces yo no quiero que me peguen, yo quiero apoyar. Entonces también ellos como que quieren hacer algo, pero realmente les digo algo, no saben cómo ayudar, y pues yo como ustedes soy materia dispuesta para poder hacer algo. Yo me sumo con ustedes, consejera, diputada, Gaby, con quien me digan, para lo que pueda apoyar y yo aprender de ustedes, y así ayudamos a más mujeres y niñas en este país. Muchas gracias, doctora. Por supuesto que todas las partes son importantes. Yo agradezco muchísimo escucharlas a las tres desde el área donde ustedes laboran, desde el área en la que procesan toda esta información, proponiendo, litigando, legislando. Yo de verdad agradezco mucho. Se nos ha terminado el tiempo, únicamente me queda tiempo para también tocar algo importante. Vamos a tener que ser un poco breves en la parte de bueno, justo, como usted decía, yo estoy dispuesta, yo creo que todas lo estamos siempre en algún momento, desde nuestras capacidades también, por supuesto, pero la sociedad entera, hombres y mujeres que no pertenecen pues a la Cámara de Diputados, que no pertenecen a un partido, que son ajenos y ajenas a la política, a la situación, ¿qué pueden hacer? ¿Qué se puede hacer también desde la academia? Que creo que funge una parte muy importante. Secretaria Claudia, nos ayuda, por favor, también ya a manera pues de despedida y conclusión. Sí, muchas gracias, Gaby. Pues primero, felicitar a las dos panelistas. La verdad es que la abogada tiene su propia perspectiva, pero es muy valiosa, y por eso es importante tener diferentes perspectivas para ver las problemáticas desde sus diferentes enfoques, y por eso me gusta tu pregunta. A ver, las mujeres y los hombres, prácticamente, si tú le preguntas a cualquier vecino, familiar inclusive, si saben que vivimos en una sociedad misógina y machista, te va a decir, ¿qué? Porque efectivamente la mayoría de las personas no estamos conscientes de que vivimos en un sistema patriarcal y ni siquiera sabemos con qué se come esto, ¿no? Bueno, pues como no sabemos eso, pues para eso estamos las feministas y los aliados, para que en el margen de acción que tenemos cerca podamos hacer algo, ¿no? Yo quiero comentarle un poco a la abogada y tal vez a la diputada, aunque sé perfectamente que nuestra diputada y muchas compañeras nuestras han hecho el trabajo de sororidad a ras de piso y lo hacen todos los días, no solamente haciendo leyes ni dando discursos. Efectivamente, muchas de nosotras, por cuestión estadística, hemos sido violentadas en algún momento de nuestra vida. Sabemos qué es eso. Y quienes nos dedicamos a la labor pública desde la política o la academia o la legislatura o la litigada, sabemos y hemos sufrido en carne propia qué es la violencia contra las mujeres. Entonces, sí lo sabemos, y quienes decidimos dedicarnos a la labor pública hemos hecho cosas y debemos seguir haciendo cosas para poder evitarla y superarla, ¿no? Yo recuerdo, Gaby, a lo mejor tendríamos que retomar esa parte cuando tu servidora fue secretaria de Igualdad de Género, nos íbamos a la calle a repartir la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y a explicársela con megáfono en mano a la gente en las plazas públicas.
Nos íbamos a las comunidades y a los estados donde podíamos, porque ese es otro tema. Por eso yo hablo de dineritos públicos, porque sin dinerito, aunque tengamos mucha sororidad, ¿cómo vamos a dar talleres, cursos, pláticas? ¿Abrimos una oficina de atención a las mujeres? Pues no. Entonces, hay cosas que por supuesto hemos hecho, sabemos hacer y debemos hacer. Principalmente yo diría concientizarnos de nuestro propio machismo, hacernos cargo, hombres y mujeres, y cómo desde nuestra experiencia personal podemos desmontarlo, con los recursos a la mano, con una plática, con el respeto, con la comprensión, con el diálogo, pero también desde la academia y desde cualquier espacio público y privado, respetarnos como iguales y hacer todo lo que eso implica. Y yo creo que cada una y cada uno sabemos qué hacer. No necesitamos grandes discursos para saber que vivimos en una sociedad desigual en donde las mujeres hemos sido sometidas por toda la historia y hoy no es diferente. Entonces, eso es lo que podemos hacer. Yo decía, yo como política, por supuesto que le exijo y le reclamo al Estado que le ponga política pública y que le ponga recursos y que haya acceso a la justicia. Pero como persona y como madre y como hija y como compañera y como vecina, por supuesto que hay cosas que yo puedo hacer, no quedarme callada, apoyar a las personas que lo requieren. Y como decía la abogada, también rescato esto para finalizar. Las redes de mujeres son importantes. Es más, creo que si no existieran las redes de mujeres que se apoyan a sí mismas, todavía el problema estaría peor, porque las únicas que nos hemos apoyado somos las comadres, las hermanas, las hijas, las amigas o las compañeras. Eso también debemos reconocerlo. Y a los hombres, pues también que asuman su machismo, que entiendan su machismo y que actúen en consecuencia, porque se puede. Porque una vez que comprendemos que la sociedad es desigual y es injusta para las mujeres, comprendemos que los hombres también podemos hacer cosas, no para las mujeres, para la humanidad, para la familia, para la comunidad. Y entonces habremos entendido que podemos dar un paso adelante en la cadena de la evolución, discúlpenme, de ese tamaño es el tema. Y muchas gracias a todas por escucharme y por invitarme y por lo que he aprendido con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, secretaria. Y sí, yo también, además de agradecerle, pues le reconozco, por supuesto, esa labor que yo recuerdo y quiero decirles, fui testiga, incluso fui partícipe, porque bueno, con la secretaria también tuve la oportunidad de trabajar, porque ella ha tenido una historia también larga. Recuerdo que incluso en ese afán de deconstruir lo que se ha normalizado por mucho tiempo, tuvimos la oportunidad de hacer el ABC del feminismo con la doctora Marcela Lagarde, que justo nos invitaba a estudiar, a entender, a aprender, para poder así deconstruir las cosas que no son normales, pero que se ven a veces como normales y que, como bien dices, le pregunta uno a la gente en la calle y te dicen, no, sí, pero pues es que también para qué se sale, o sea, lo ven tan normal que es un trabajo importante. Perdóname que te interrumpa, Gaby, retomen ese ABC y actualícenlo porque fue un hitazo. Perdón la interrupción. Sí, definitivamente habrá que actualizarlo, hacer el volumen 2 y el 3 y el 4 y los que sean necesarios, secretaria, muchas gracias. Y bueno, pues, diputada Olga, también, por favor, sus comentarios, sus conclusiones, me encantaría escucharlas. Muchas gracias, Gaby. Yo fíjate que coincido también mucho con nuestra secretaria. Creo que las redes estratégicas de mujeres son tan importantes. Las redes siempre te apoyan, siempre te acuerpan, siempre están para darte la palabra de apoyo, siempre están para darte la palabra de consuelo y siempre están así como que te agarran de la espaldita y te empujan. A veces tú dices, te quieres echar para atrás, pero aquí, para atrás, ni para tomar aire, como dicen. En lo particular creo que nos ha funcionado a muchas mujeres. En lo particular yo puedo decirte que a mí las redes me funcionan muchísimo, muchísimo me funcionan y creo que es una de las formas en que las mujeres podemos hacer estrategias sororas, estrategias que nos puedan ayudar a continuar, que nos puedan ayudar a caminar y en esas redes cabemos todos, porque fíjate que quisiera yo ser muy puntual, la agenda violeta no es ni de las políticas, ni es de las académicas, no, la agenda violeta es de todas. En esa agenda participamos todas y cabemos todas y todas podemos abonar nuestro granito de arena
con la finalidad de que las que vienen tengan mejores derechos que las que lo tuvimos y que se las heredamos de las que vienen más atrás. Entonces, yo creo que en lo particular yo podría decir eso, que las redes estratégicas son fundamentales y de las mujeres que nos están viendo, formen una red estratégica. No es necesario formarse como una asociación o como una colectiva, con simplemente tener una red de apoyo que en ese momento tan difícil y tan oscuro puedas hablarle y decirle, ¿sabes qué? Necesito tu apoyo, ¿sabes qué? Me pasó esto, ¿sabes qué? Con esa red creo que podemos ir avanzando para evitar las formas de violencia que nos aquejan a las mujeres. Muchas gracias, diputada. De verdad también le reconozco todo el trabajo que ha hecho desde la Cámara de Diputados, por supuesto en un estado como Chiapas, en donde también los índices se incrementan, pero donde también hay regiones donde la atención debe ser prioritaria, donde también la deconstrucción es un poco más difícil por los usos y costumbres, y le reconocemos también ese esfuerzo que se ha hecho desde donde usted legisla, y por supuesto todavía se da el tiempo para estos espacios y compartir sus conocimientos. Muchas gracias, diputada. Y pues bueno, también finalmente me encantaría escuchar a la doctora Diana Cristal, ¿qué hacemos desde la ciudadanía? ¿Qué nos toca? ¿Qué le toca a la academia? Por favor, la escuchamos. Mira, Gaby, precisamente ahorita que escuchaba, me mandó Male una nota que están haciendo terceras personas abogadas a manera de discriminarla, no obstante que logramos revocar, esto es público, por eso lo digo, logramos revocar a un juez parcial y corrupto, logramos revocar una medida cautelar que no fue fundada ni motivada, y aún así están publicando ahorita cosas para revictimizarla. Precisamente ahorita hablando de eso, diputada, veo esto que me manda mi representada. ¿Qué te puedo decir, Gaby, que falta? Mira, es que urge una campaña de sensibilización donde se invite a reconocer lo que significa una discriminación, la violencia contra las mujeres, porque puede ser muy sutil y es violencia. ¿Me explico? Desde la escuela, desde la familia, desde la forma de educarnos, mamás, papás, todos, las familias en sus diferentes formas, ¿sí me explico? Para poder reconocer en estas campañas las formas de violencia. Creo que debemos de partir para eso, Gaby. O sea, hay que reconocer las formas de violencia. Cuando decía nuestra estimada consejera, mi propia perspectiva, no es mi propia perspectiva. ¿Sabe qué, consejera? Es que yo me especializo, le digo con lamento, mire, yo tengo infinidad de casos en el despacho como asesora jurídica de muchas mujeres y víctimas. Entonces, no es mi perspectiva, es la perspectiva de todas las niñas y mujeres de casos emblemáticos. Y digo emblemáticos porque hay mucho sufrimiento, ¿me explico? Y mucho sufrimiento institucional de violencia. Ha habido recomendaciones incluso dirigidas a estas víctimas que represento en la CNDH. Y es la perspectiva y la voz que trato de hacer valer de ellas, ¿me explico? Porque creo que siempre hay que ponerse el lugar desde lo que ellas sufren para poder hablar y para poder entender lo que ellas viven. Entonces, ojalá fuera mi propia perspectiva, no, porque es la perspectiva de lo que yo he visto en el sufrimiento, el ponerme en los lugares de las víctimas para poder ser restituidas, para poder ser entendidas, para poder ser escuchadas, para poder ser tratadas, para poder darles ese respeto a los derechos humanos. ¿Me explico? Entonces, yo he tratado siempre de ser muy respetuosa con ellas y decir, a ver, yo voy a ser tu voz como asesora jurídica, que es un rol que ustedes conocen, independientemente del MP que hacemos las abogadas para luchar por ellas en muchos campos, pero finalmente, Gaby, te diría que falta en la vida académica, pues falta crear una capacitación consciente por perfiles, falta crear una capacitación que se oye muy técnico, así muy dogmático, pero es una sensibilización en vez de capacitación, yo la llamaría así si me lo permiten, para con la ciudadanía, para con las mujeres, para con las niñas, desde las escuelas, por favor, diputada, consejera, Gaby, todos los que nos escuchen, desde las escuelas para que las niñas sepan cuándo se les está violentando, ¿no? Todavía hay niñas, yo soy mamá de una niña y lo veo, ¿no? De compañeritas, mi hija, primero Dios, espero que esté empoderada como le estoy educando, ¿verdad? En lo que me permite Dios y la vida, pero realmente creo que hay muchas niñas que todavía siguen esos patrones antiguos, me refiero, ¿no? De tú te callas si eres sumisa y tú jamás fútbol si no puedes ballet y si eres diferente entonces estás mal, ¿sí me explico? Entonces ese es un problema muy fuerte porque esas niñas van a crecer y van a replicar inconscientemente patrones que tenemos que erradicar, ¿no? Y yo retomo algo para cerrar lo que decía Male el otro día con la ley que es ley de mujeres, la ley Male, ¿no? Pero ella en una entrevista decía que ella quería
Male quiere que esta ley sea para las niñas que crecen ahorita y que están en el vientre de las mamás inclusive, para decir, oye, ¿a poco en esa época antigua, ¿no? Que digan ellas en un futuro, ¿a poco en esa época había feminicidios? ¿A poco las quemaban? O sea, como verlo como la Inquisición, me explico, y que estemos tan empoderadas que digamos, no, eso ya ahorita ya no, porque ya los niños reconocen desde la escuela, desde la familia, desde los ciudadanos, lo que no se debe hacer. Y creo que las redes WhatsApp, LinkedIn y todo deben de servirnos para decir, oye, si tú ves que en un WhatsApp, en un Twitter, en un Facebook, están violentando a una mujer por su imagen, ¿no? Por su forma de expresarse, por sus creencias, vamos a decirle, oye, ya no, tú no la critiques, porque todos vamos a responder por ella. Es lo que yo quisiera que tuviéramos todos nosotros. O sea, la capacidad, Gaby, de decir, no, 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 no violentes a ninguna mujer, porque si tú sometes esto o violentas, entonces vamos todas, porque todas somos las mujeres que respondemos y apoyamos a las mujeres violentadas. ¿Sí me explico? Creo que eso es lo que nos falta en México y en el mundo, y pues yo soy materia dispuesta para la consejera, para la diputada, para ti, Gaby, para el auditorio, porque creo que en la vida hay que hacer lo correcto aunque no te vean, lo correcto para defendernos y crear un mundo mejor para nuestras hijas, para la ciudadanía y para todos los que vivimos en este país hermoso que es México. Muchas gracias, doctora Diana. También agradecerle, por supuesto, el esfuerzo que hace, reconocer la labor, el ímpetu también con el que litiga y con el que defiende, por supuesto, a otras mujeres y la manera también en la que las representa. Le agradezco mucho esa participación, el tiempo que también nos regala, que sé que a las 3 les quitamos buena parte de su día y que es un día, híjole, ustedes, yo quisiera que vieran la agenda de estas mujeres, es tremenda. Pero bueno, justo por agenda y por el tiempo, pues hemos tenido que extender un poquito el segmento, pero ya se nos terminó el tiempo. No me queda más que agradecerle a las 3, de verdad, su extraordinaria participación en este espacio que es tan importante para ustedes. Yo, pues, me despido también con ese llamado a toda la ciudadanía en general, por supuesto, y escucho y aprendo mucho de ellas. Es tan importante que deconstruyamos lo que nos sirve. Si es necesario tirar todo a la basura para volverlo a construir, lo hagamos. La educación es tan importante desde la casa, no todo también dejárselo a la escuela y no todo decir es que en la escuela no nos enseñaron. Yo creo que hacer un equipo, homologar todos los esfuerzos desde la casa, por supuesto, construir mujeres y hombres fuertes, construir una ciudadanía donde todos podamos hablar de igualdad y que, sí, yo también creo, y no lo veamos como una utopía, de que en un futuro nuestras hijas y nuestros hijos se refieran a esto como en otros tiempos y en otra época, porque en algún futuro deje de pasar a los hombres que quieren ser aliados. Hay muchas maneras, por supuesto. Cuando una quiere ir a la marcha, pues ustedes quédense a hacer lo que puedan hacer para ayudarnos y hay muchas maneras de ayudar y de apoyar. Comiencen a reeducarse, comiencen a entender que las cosas que no son normales son la violencia, humillar, sobajar, golpear, insultar a una mujer. Comencemos por eso, comencemos como sociedad a entenderlo. Hay infinidad de herramientas, hablaba la doctora de reconocer los diferentes tipos. Hay un violentómetro que, por cierto, también me vino al recuerdo, secretaria, que nos salíamos a repartir a la calle y pues sí, falta dinero para imprimir muchos y repartir muchos, pero afortunadamente hay redes sociales. ¿Por qué no hagamos un día de que comparten todos en su Facebook o en donde quieran la foto del violentómetro y empezamos a reconocer los tipos de violencia? No sé, actividades como esa, pero hagamos algo, participemos y no nos quedemos pues nada más viendo o quejándonos. Se vale quejarse, pero se vale más participar, accionar desde donde quiera que estemos, con la cosa más mínima. Todas y todos podemos hacer algo. Se nos terminó el tiempo. Les agradezco enormemente, compañeras, que nos hayan acompañado. Muchas gracias, secretaria. Gracias, diputada. Muchas gracias, doctora Diana. Y gracias a todas ustedes que nos ven. Por supuesto, saludos al equipo. Gracias a ustedes. Gracias y Saludos hasta la a próxima. todas.